La guía definitiva para principiantes. Cómo ganar dinero y crear riqueza. ¿Sabías que los gobiernos más poderosos del mundo, especialmente el de los Estados Unidos de América, podrían estar empujando de forma deliberada el precio del Bitcoin hacia arriba? No es una teoría conspirativa, no es una suposición sin base. Es una consecuencia lógica de un sistema financiero que ha llegado a sus límites estructurales. Se trata de una estrategia que, aunque no se anuncia en conferencias de prensa ni aparece en los titulares principales, se percibe claramente al analizar los movimientos reales de liquidez, deuda y gasto público. Cuando ya no quedan caminos tradicionales para salir de una crisis fiscal, se opta por lo que antes se consideraba impensable. El dinero, el valor y el poder se están redirigiendo. Mientras millones de personas aún debaten si el Bitcoin es una burbuja o una moda pasajera, aquellos que manejan las palancas del poder económico global ya tomaron una decisión. Para ellos, Bitcoin no es una opción. Es el último recurso. Es el nuevo salvavidas. Es el rescate. ¿Tú también crees que estamos al borde de un colapso económico silencioso? Imagínate por un momento que estás en un barco que se hunde lentamente. Cada minuto que pasa, el agua entra con más fuerza. Y tú, en vez de cerrar el grifo que llena el casco, decides abrirlo aún más. Eso, aunque suene absurdo, es exactamente lo que está haciendo el Tesoro de los Estados Unidos. Han llegado a un punto donde la deuda nacional crece a un ritmo tan vertiginoso que simplemente ya no se puede frenar. Las soluciones tradicionales ya no sirven. Reducir el gasto público sería un suicidio político. Los votantes no lo aceptarían. Recortar programas sociales, subsidios o inversiones gubernamentales provocaría un colapso del consenso social. Subir los impuestos sería aún peor. En un contexto de inflación y desconfianza, exigir más dinero a los ciudadanos sería como echar gasolina a un incendio. Entonces, ¿qué queda? La única alternativa viable para mantener el sistema funcionando es imprimir más dinero. Pero ya no se trata de imprimir billetes como en los viejos tiempos. Ahora hablamos de convertir billones de dólares en cifras digitales, pulsando teclas que agregan ceros a cuentas que solo existen en bases de datos bancarias. No estamos hablando de 100.000 millones. Estamos hablando de más de 3,5 billones de dólares, guardados como reservas esterilizadas, listos para ser liberados a la economía con una simple aprobación legislativa o una orden ejecutiva. Este dinero no ha estado en circulación. Ha estado dormido. Ha estado congelado. Pero su activación ya está en camino. Una reciente ley, disfrazada bajo el nombre de regulación de monedas estables, ha cambiado silenciosamente las reglas del juego. A primera vista, esta legislación parece una medida razonable. Busca controlar el uso de monedas digitales vinculadas al dólar. Pero al observar con detenimiento, se hace evidente que es mucho más que eso. Es la llave que podría abrir una compuerta de liquidez sin precedentes. Una válvula de escape que permitirá al gobierno canalizar enormes cantidades de dinero hacia activos estratégicos. ¿Y cuáles son esos activos? Aquellos que permiten aumentar el Producto Interno Bruto sin depender de la deuda pública tradicional. Y uno de esos activos, sin duda, es Bitcoin. Bitcoin tiene una particularidad que lo hace único en este contexto. No está vinculado a ningún banco central. No depende de políticas monetarias. No responde a decisiones arbitrarias de gobiernos endeudados. Es una red descentralizada, inmutable y transparente, que permite transferencias de valor globales sin intermediarios. Y en un mundo donde los gobiernos pierden credibilidad, donde la confianza en las instituciones se erosiona cada día más, Bitcoin se convierte en una tabla de salvación. Pero no esperes ver esto explicado en televisión. No verás a presentadores diciendo que la única manera de sostener esta economía es inflando activos como el oro y el Bitcoin, mientras los bonos del tesoro pierden valor. No. Lo que verás serán titulares sobre volatilidad, especulación o riesgos. Porque el verdadero plan ocurre detrás del telón. El propio jefe del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bent, ha sido claro. No podemos frenar el crecimiento de la deuda, ha dicho.
Solo podemos intentar que el Producto Interno Bruto crezca aún más rápido. Pero ¿cómo se logra eso en una economía estancada, con productividad baja y niveles de consumo ya saturados? La respuesta es sencilla: con gasto radical, con estímulos sin precedentes, con una estrategia que, aunque no se mencione abiertamente, se basa en generar inflación controlada. Sí, una inflación que no se escape de las manos, pero que funcione como una herramienta para disminuir el valor real de la deuda y para obligar al capital a moverse. Porque cuando mantener dinero en el banco se vuelve una pérdida garantizada, ese dinero comienza a buscar refugios más sólidos. Y uno de esos refugios es Bitcoin. ¿Estás listo para el cambio o vas a seguir confiando en el sistema tradicional? Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, también ha advertido sobre esto. En su momento apoyó el plan económico de Donald Trump, pero decidió abandonarlo al darse cuenta de que no existía una intención real de reducir el gasto público. Todo lo contrario, dijo. El único plan es crecer como sea. Y crecer como sea implica riesgos, implica cambios estructurales, implica sacrificar la estabilidad a corto plazo para intentar sostener un sistema que ya no se puede mantener por medios tradicionales. ¿Lo estás entendiendo ahora? Esto no es un error de cálculo. Es una política deliberada. El sistema está siendo rediseñado delante de tus ojos. La mayoría de las personas aún no lo ve porque están enfocadas en su rutina diaria, en sus problemas inmediatos. Pero mientras tú decides si compras $200 en Bitcoin o esperas a la próxima bajada del mercado, el gobierno ya ha trazado una estrategia para inyectar más de $3,5 billones en liquidez digital. Y todo esto se está haciendo al margen de la Reserva Federal. La llamada Ley Genius, recientemente firmada, no es lo que parece. Aunque se presenta como una regulación de monedas estables, en realidad es una puerta abierta a un nuevo modelo de emisión monetaria. Un modelo que permite canalizar el dinero directamente a los mercados financieros y activos estratégicos sin pasar por los canales tradicionales. Estamos hablando de un verdadero cambio de paradigma. Una compuerta se ha abierto. Y por esa compuerta podría salir un verdadero tsunami de liquidez que inflará los precios del oro, los bienes raíces, las acciones tecnológicas y sobre todo del Bitcoin. Porque esto ya no se trata de tecnología. No es una cuestión de innovación o de software. Esto es una cuestión de poder, de control, de supervivencia política. Cuando los gobiernos se ven acorralados por la realidad fiscal, por la pérdida de confianza internacional, por la presión de sus ciudadanos y por la amenaza de recesión, hacen lo que sea necesario para evitar caer. Aunque eso implique sacrificar la estabilidad a largo plazo. Aunque eso implique desvalorizar el dinero de sus ciudadanos. Aunque eso implique premiar a quienes se adelantan al colapso. Porque en este nuevo juego financiero no gana quien ahorra. Gana quien escapa primero. El Banco de Pagos Internacionales, una institución que funciona como el Banco Central de los bancos centrales, ha emitido advertencias claras. Los gobiernos tienen una ventana muy limitada para ordenar sus finanzas. Una ventana que se cierra rápido. Y si no lo logran, las consecuencias serán graves. Inflación, pérdida de confianza global y, en última instancia, represión financiera. ¿Sabes lo que significa represión financiera? Es un término técnico, pero sus efectos son muy reales. Significa que quienes tienen bonos del Estado perderán valor. Significa que el dinero en el banco se depreciará lentamente, de forma silenciosa pero constante. Significa que el sistema financiero dejará de premiar el ahorro responsable y comenzará a beneficiar a quienes muevan primero su capital hacia activos más sólidos. ¿Y qué hará el capital global ante esa situación? Huirá. Y huirá hacia activos duros. Mira lo que ya está ocurriendo. El oro está alcanzando máximos históricos en comparación con los bonos del tesoro. El Bitcoin, cuando se mide en términos de deuda pública, ha subido de manera sostenida desde su creación. No ha parado. El mercado está hablando alto y claro. La crisis de deuda no tiene una solución convencional.
Y cada vez más inversores lo comprenden. Ahora el juego no es evitar la crisis. El juego es prepararse para sobrevivirla. La mayoría de las personas no va a reaccionar a tiempo. Esa es la triste realidad. No porque sean ignorantes ni porque no les importe su futuro financiero, sino porque el sistema ha sido diseñado para mantenerlas distraídas, ocupadas, confundidas. Están esperando señales claras, evidencias innegables, imágenes dramáticas como largas filas en los bancos, protestas masivas en las calles o anuncios oficiales que digan, hemos entrado en crisis. Pero para cuando eso ocurra, para cuando esas señales lleguen, ya será demasiado tarde. El capital inteligente, el dinero que mueve al mundo, se anticipa. No espera a ver los titulares. No actúa después del pánico. Se mueve antes. Silenciosamente. Estratégicamente. Mientras tú sigues preguntándote si es buen momento para comprar unos cuantos dólares en Bitcoin, otros ya han tomado posiciones en activos que no se pueden imprimir, que no se pueden manipular desde un banco central, que no se pueden congelar con una firma. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es visible para la mayoría. Es un proceso silencioso pero imparable, como una marea subterránea que erosiona los cimientos del sistema financiero global. Se están moviendo piezas que ya no se pueden desmover. La infraestructura para una transformación radical ya está en marcha. Y no se trata solo de decisiones políticas. Se trata de movimientos macroeconómicos que están reconfigurando el tablero. Los más de 3,5 millones de dólares que están actualmente en reservas esterilizadas no están allí por casualidad. Es dinero que ha sido mantenido fuera de circulación, pero no porque esté olvidado, sino porque está esperando el momento adecuado para ser liberado. Está esperando una excusa, un detonante. Ese detonante puede ser cualquier cosa. Una nueva crisis bancaria, una guerra regional, un evento climático extremo, o simplemente una nueva ley, un acuerdo firmado en la oscuridad del Congreso. El resultado será el mismo, una inyección masiva de liquidez en la economía. Y cuando eso ocurra, los activos escasos como el oro, los bienes raíces, las acciones tecnológicas y en especial el Bitcoin van a dispararse. Y no porque lo diga un influencer en redes sociales, ni porque lo afirme un supuesto gurú financiero. No. Lo harán porque serán la única vía que le quedará a Estados Unidos y al resto de las grandes potencias para inflar artificialmente su Producto Interno Bruto sin subir los impuestos de forma brutal. Es la única vía para intentar salir del pantano económico en el que se han metido sin colapsar socialmente. Si no entiendes eso, vas a seguir jugando bajo las reglas de un sistema que ya no existe. Vas a seguir actuando como si el mundo siguiera igual que hace 20 años. Pero el juego ha cambiado. Y no solo cambió las reglas, cambió el tablero completo. Tal vez pienses que esto no va contigo, que todo esto es interesante pero pertenece a otra escala, que tú no tienes millones, que no eres inversor, que solo trabajas, ahorras lo que puedes, pagas tus cuentas y tratas de mantenerte a flote. Pero precisamente por eso, esto te afecta más que a nadie. Porque eres tú quien confía en que ahorrar en el banco es seguro. Eres tú quien cree que el gobierno va a proteger tu poder adquisitivo. Eres tú quien espera que los precios bajen o que al menos se estabilicen. Pero no van a hacerlo. Porque los que controlan el sistema ya decidieron que la inflación no es el enemigo, sino el instrumento. Mientras tú luchas por mantener tus ahorros, ellos ya trazaron un plan en el cual necesitan que esos ahorros pierdan valor lentamente. Porque esa es la manera más fácil de licuar la deuda del Estado. Es la manera más efectiva de empujar a la población hacia el consumo, hacia el endeudamiento, hacia la dependencia perpetua del sistema financiero centralizado. Mientras tú te preguntas si tiene sentido comprar $100 en Bitcoin, ellos están convirtiendo billones en dinero digital, preparados para inyectarlo en los mercados en el momento en que les convenga. Y el gran problema no es que impriman más dinero. El verdadero problema es que esa devaluación no afecta a todos por igual. Quienes tienen propiedades verán subir sus valores.
Quienes poseen oro o Bitcoin incluso ganarán poder adquisitivo. Pero quienes solo tienen un sueldo y una cuenta de ahorros serán los grandes perdedores. A ellos les quitarán valor sin que lo noten. Día tras día, mes tras mes, poco a poco todo se volverá más caro. Lo que antes se podía comprar con una semana de trabajo, ahora requerirá 2. Lo que antes se ahorraba en un mes ya no alcanzará ni para una despensa básica. Y para cuando se den cuenta, para cuando busquen explicaciones, será demasiado tarde. Porque los que entendieron el juego antes ya estarán protegidos. Ya estarán del otro lado, con sus activos asegurados, con su riqueza intacta, con su futuro blindado. Es fundamental entender que esto ya no es una cuestión de gustos o preferencias tecnológicas. No se trata de si te agrada el Bitcoin o si entiendes cómo funciona una cadena de bloques. Esto va mucho más allá. Esto trata sobre reconocer que el sistema financiero tradicional está colapsando. Se está desmoronando y un nuevo orden está tomando su lugar. Ese nuevo orden se está construyendo ahora mismo. No mañana, no en 5 años, ahora, en tiempo real. Y quienes lo están construyendo no son youtubers ni activistas digitales. Son gobiernos. Son bancos de inversión. Son grandes fondos institucionales. Son las mismas entidades que durante años te dijeron que el Bitcoin era peligroso, inestable, una burbuja. Hoy, ellos lo están comprando en silencio. Hoy, ellos lo están incorporando a sus balances. Porque ahora lo entienden. Porque ahora lo necesitan. El mundo está cambiando. Lo que antes parecía teoría, ahora es práctica. Lo que antes se consideraba imposible, ahora es política oficial. Ya no se trata de evitar la caída del sistema, sino de gestionar su transformación. Y en esa transformación solo hay 2 tipos de personas, los que se preparan y los que serán arrastrados. No hay punto medio. No hay zona segura. Solo hay acción o inacción, preparación o pasividad, inteligencia financiera o negación voluntaria. Así que pregúntate, ¿dónde estás tú? ¿Estás del lado de los que aún creen que el dólar es eterno? ¿O estás dispuesto a aceptar que el mundo como lo conocíamos se está transformando ante tus ojos? La respuesta a esa pregunta no solo determinará tu bienestar económico en los próximos años. Podría ser la diferencia entre la libertad y la dependencia, entre la estabilidad y la angustia, entre proteger lo que tienes y verlo desaparecer sin poder hacer nada. Y esto no es una exageración, es una advertencia. Es una invitación a despertar antes de que sea demasiado tarde. Mira a tu alrededor y observa con atención los movimientos silenciosos del capital. Fíjate en cómo las grandes corporaciones están acumulando activos reales mientras reducen su exposición a bonos y efectivo. Observa cómo los bancos centrales de otros países, incluso rivales de Occidente, están comprando oro a un ritmo sin precedentes. Pregúntate por qué naciones enteras están dejando de lado el dólar para comerciar entre ellas utilizando sus propias monedas o incluso explorando monedas digitales estatales. No es una coincidencia. Es una señal. Es una reacción global ante una economía dominada por deuda, impresión de dinero y un sistema que, por mucho tiempo, funcionó gracias a la confianza. Pero la confianza se rompe en silencio. No hace ruido. No anuncia su partida. Simplemente un día despiertas y ya no está. Y cuando la confianza se va, la gente busca refugio. Lo hace de forma instintiva, lo hace con miedo y lo hace rápido. Por eso, cuando el movimiento comience a notarse en los titulares, ya será tarde para quien no se adelantó. El valor no se crea en el momento del caos. El valor se crea ahora, en el silencio previo a la tormenta. Hoy estamos viendo el inicio de una nueva era. Y como toda transición histórica, está acompañada de incertidumbre, de desinformación y de oportunidades disfrazadas de riesgos. Las élites económicas ya no están apostando a mantener el status quo. Están apostando a dominar el nuevo orden. Ya lo están haciendo. Han entendido que el modelo basado en deuda infinita tiene fecha de caducidad.
Por eso están comprando tierras, oro, acciones estratégicas y sí, también Bitcoin. Porque aunque no lo digan abiertamente, aunque públicamente finjan neutralidad o incluso rechazo, en privado están acumulando. Y tú, que crees que no tienes el poder de hacer lo mismo, te equivocas. Tal vez no puedas comprar millones en Bitcoin como ellos, pero puedes proteger lo poco o mucho que tengas con inteligencia, con previsión y con una visión clara del futuro que se está dibujando frente a ti. No necesitas ser un experto financiero. No necesitas predecir el mercado con precisión quirúrgica. Solo necesitas entender las reglas básicas de este nuevo juego. Y la primera regla es que el dinero, tal como lo conocemos, está siendo rediseñado. No desaparecerá de un día para otro, pero sí cambiará de forma, de propósito y de valor. Lo que antes era considerado ahorro seguro, ahora es una promesa vacía. Lo que antes era considerado inversión estable, ahora es papel mojado. Y lo que antes era ridiculizado como una moda digital, ahora está siendo tratado como un salvavidas financiero global. Bitcoin no es perfecto y no pretende serlo. Pero tiene una característica que lo hace único en estos tiempos. No puede ser manipulado a voluntad por políticos ni banqueros. Su oferta es limitada. Su código es transparente. Su control está distribuido entre miles de nodos alrededor del mundo. Y eso, en un contexto de incertidumbre, es oro digital. Pero no esperes a que te lo diga tu banco. No esperes a que lo recomienden en televisión. Cuando eso ocurra, el precio ya habrá subido. Cuando eso pase, las grandes ballenas ya habrán tomado posición y tú solo podrás entrar pagando el doble, el triple o más. Así funciona el ciclo del capital. Así se comporta la riqueza. Los que llegan primero son los que entienden antes. Y los que entienden antes no son los que esperan señales claras, sino los que saben leer los silencios, las omisiones y las contradicciones del sistema. La inflación que estás viendo no es un error. Es parte del plan. Es una forma de empujar a la población a moverse, a consumir, a tomar decisiones bajo presión. Es una forma de licuar la deuda sin decirlo. Es una forma de redistribuir riqueza sin legislarlo. Porque mientras tú pierdes poder adquisitivo día tras día, otros lo ganan con cada subida del mercado. Esa transferencia de valor ocurre todos los días, aunque no la veas. Cada vez que pagas más por lo mismo. Cada vez que tus ahorros rinden menos. Cada vez que necesitas más horas de trabajo para mantener tu nivel de vida. Ahí está ocurriendo. Y los beneficiarios son los que entendieron antes, los que se posicionaron antes, los que se adelantaron. Y eso es lo que hoy puedes hacer tú. No necesitas esperar a tener una fortuna. No necesitas esperar a entenderlo todo. Solo necesitas reconocer que lo que funcionaba ayer ya no funciona hoy. Y que si no actúas, serás parte del grupo que mira desde abajo cómo se les escapa el tren. Porque este tren no espera. No se detiene. No se repite. Los ciclos financieros tienen algo en común. Siempre benefician a los preparados y castigan a los pasivos. Eso no es justo, pero es real. Y ahora estamos al comienzo de uno de los mayores ciclos de redistribución de riqueza de la historia moderna. No te lo van a anunciar. No va a aparecer en los diarios. Pero sí puedes verlo si miras más allá de la superficie. Si conectas los puntos. Si dejas de esperar instrucciones y tomas responsabilidad sobre tu futuro económico. Mira cómo el dólar pierde fuerza frente a otras monedas. Mira cómo los bancos centrales exploran monedas digitales emitidas por ellos mismos. ¿Crees que eso es casualidad? No. Es la antesala de un sistema financiero digital controlado y programable, donde cada transacción será visible, donde cada movimiento podrá ser limitado. Y ahí es donde Bitcoin cobra sentido. Porque es el único activo digital que no está bajo control de ningún gobierno. Es soberanía financiera en su forma más pura. No necesitas permiso para usarlo. No necesitas confiar en nadie. Solo necesitas entender que en un mundo donde todo puede ser censurado, donde cada movimiento puede ser rastreado, la libertad financiera será un privilegio. Y Bitcoin representa esa libertad.
Y por eso es que los gobiernos lo ven con recelo, porque es un recordatorio de que no pueden controlarlo todo. Pero también, en su desesperación por sostener el sistema, están empezando a aceptarlo. Tal vez no lo digan, pero sus acciones lo revelan. Lo están integrando. Lo están regulando, sí, pero también lo están incorporando. Porque cuando todo falle, cuando la inflación se dispare, cuando la deuda se vuelva impagable, necesitarán una válvula de escape. Y esa válvula será Bitcoin. Así que hoy tienes dos caminos: seguir esperando a que el sistema te diga qué hacer o empezar a tomar el control. No será fácil. No será inmediato. Pero será necesario. Porque cuando la próxima gran crisis llegue, no habrá tiempo para dudas. Solo quedará lo que ya hayas hecho. Solo importará si estuviste preparado o no. Y ese momento, créeme, está más cerca de lo que muchos piensan. Sigue las señales. Escucha más allá de lo evidente. El sistema te está hablando. Te está advirtiendo. Y quien no lo escuche ahora, lo lamentará después. La historia nos ha enseñado que los grandes cambios no avisan con estruendo. Se filtran primero en los márgenes, se sienten como una incomodidad difusa, como una intuición que no sabes cómo explicar, pero que se instala en tu mente con una certeza creciente. Hoy, ese cambio está ocurriendo ante nuestros ojos. No en el futuro, no como una predicción lejana, sino como una realidad silenciosa que ya ha comenzado a transformar la estructura del poder económico global. Las instituciones tradicionales se resisten, pero también se adaptan. Los bancos que antes despreciaban las criptomonedas ahora ofrecen servicios vinculados a ellas. Los gobiernos que antes advertían contra el Bitcoin, hoy legislan su uso. Y lo hacen no por convicción, sino por necesidad. Porque la transformación que una vez rechazaron ahora se ha vuelto inevitable. Porque la pérdida de control los obliga a abrazar aquello que no pueden destruir. Este no es solo un cambio financiero. Es un cambio cultural. Es un cambio en la forma de pensar sobre el valor, la propiedad y la soberanía. Durante décadas, el ciudadano promedio fue enseñado a delegar la gestión de su dinero, su retiro, su patrimonio. Se le dijo que los expertos sabían mejor, que los gobiernos lo protegerían, que los bancos eran seguros. Pero esa era ha terminado. El futuro pertenece a quienes entienden que la responsabilidad ya no puede ser delegada, que el sistema ya no premia al obediente sino al independiente, que esperar a que te salven es la fórmula más rápida para perderlo todo. Por eso, protegerse no es solo una decisión financiera, es un acto de conciencia, es un acto de resistencia, es un acto de libertad, y la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Cuando los flujos de capital se redirijan completamente hacia activos no inflacionarios, los precios se dispararán. No por magia, sino por simple oferta y demanda. No habrá suficiente para todos. Y quienes entren tarde, no solo pagarán más, sino que lo harán con una moneda cada vez más débil. Hoy todavía puedes prepararte. Hoy aún puedes actuar. Pero mañana quizá ya no tengas elección. Porque las decisiones que no tomas tú, las tomará el sistema por ti. Y el sistema no protege a quien no se protege primero. Recuerda que los grandes momentos de transformación siempre han traído consigo grandes oportunidades. Pero esas oportunidades no son para los que dudan eternamente. Son para los que se atreven a mirar de frente la realidad, aunque incomode. Para los que no esperan permiso para actuar. Para los que entienden que la seguridad verdadera no se encuentra en la comodidad del pasado, sino en la adaptación al futuro. ¿Estás listo para el futuro financiero o vas a seguir jugando con las reglas del pasado? Así que hazte la pregunta final, la más importante. ¿Vas a seguir creyendo que todo volverá a la normalidad? ¿O vas a aceptar que el cambio ya está aquí y que tú todavía estás a tiempo de posicionarte del lado correcto de la historia? Porque en esta nueva economía no ganará el más fuerte, sino el más consciente. No triunfará el que tenga más, sino el que entienda primero. No sobrevivirá el que espere, sino el que actúe. El sistema está mutando. El dinero está mutando. El
El poder está mutando. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Warren Buffett acaba de mover fichas que han sorprendido al mundo financiero entero. Y cuando un hombre de su talla, con más de 8 décadas de experiencia observando, analizando y actuando en los mercados globales, decide vender miles de millones en acciones de compañías que parecían intocables y al mismo tiempo dirigir grandes cantidades de capital hacia sectores inesperados. El mundo entero debería detenerse a reflexionar, porque cada movimiento suyo nunca es improvisado, siempre responde a una lógica paciente, silenciosa y profundamente estratégica que se comprende solo cuando uno se sumerge en su filosofía de inversión. El que se conoce a sí mismo ya ganó la mitad de la batalla. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Conozco mi poder. Aquella que prioriza el largo plazo sobre el ruido de la inmediatez, el valor intrínseco sobre la especulación momentánea, la paciencia sobre la histeria colectiva y la visión sobre la moda. Lo que Buffett hizo recientemente fue vender alrededor de $6.000 millones en acciones de distintas compañías. Y esto levantó titulares en todo el planeta, porque entre esas ventas se encontraban gigantes que durante años fueron considerados pilares fundamentales de su portafolio. Para entender el trasfondo de estas decisiones, hay que empezar recordando cómo piensa Buffett, porque él nunca ha sido un jugador de corto plazo. Nunca ha sido alguien que trate de adivinar lo que pasará la semana siguiente, ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año. Él siempre ha jugado a décadas, a generaciones, a horizontes de tiempo donde la disciplina supera a la ansiedad, donde la fortaleza de los fundamentos supera a los rumores y donde la confianza en los negocios reales que producen flujo de caja constante supera a las promesas huecas de riqueza rápida. Esa mentalidad le permitió construir a Berkshire Hathaway en uno de los conglomerados más poderosos y diversificados del mundo, y es la misma mentalidad que hoy lo lleva a hacer movimientos que a primera vista parecen contradictorios, pero que en realidad son piezas de un tablero cuidadosamente trazado. Una de las ventas más llamativas fue la de Apple, una compañía que se había convertido en el corazón mismo de la cartera de Buffett, al punto de representar casi la mitad del valor total de Berkshire Hathaway, lo cual para muchos inversionistas resultaba cómodo porque Apple es sinónimo de innovación, de marca fuerte, de clientes fieles y de utilidades crecientes. Pero para Buffett representaba también un riesgo por concentración excesiva, y él nunca ha tolerado tener demasiado expuesto su capital en un solo activo, por brillante que sea. Por eso vendió alrededor de 20 millones de acciones, lo que equivale a más de $4.000 millones, y no lo hizo porque haya dejado de confiar en Apple, sino porque entendió que había que reducir el peso específico de esa posición, cristalizar algunas ganancias y al mismo tiempo liberar capital para redirigirlo hacia oportunidades que, aunque menos populares, pueden generar flujos constantes durante las próximas décadas. También llamó la atención la venta parcial de Bank of America, donde redujo su posición en más de 26 millones de acciones, liberando así cerca de $1.200 millones. Para entender este movimiento hay que recordar que el sector bancario atraviesa momentos de gran incertidumbre, con márgenes presionados por tasas de interés altas, con un crecimiento de préstamos más débil de lo esperado
y con un panorama en el que incluso instituciones sólidas deben navegar aguas turbulentas. Buffett sabe que el negocio bancario puede ser sólido a largo plazo, pero no es inmune a los vaivenes de ciclos que se prolongan y erosionan márgenes. Por eso se inclinó a disminuir su exposición y proteger su capital. El mundo necesita tu versión más despierta, no la más obediente. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Vivo con propósito. Otro movimiento que generó titulares fue la salida total de T-Mobile, una decisión que sorprendió porque durante años había mantenido posiciones en telecomunicaciones, pero en este caso decidió liquidar toda su participación, equivalente a aproximadamente $1.000 millones. La explicación es sencilla. El sector de telecomunicaciones enfrenta un estancamiento evidente, con mercados saturados, competencia feroz, costos crecientes en infraestructura, márgenes cada vez más estrechos y un entorno donde es difícil construir barreras de entrada duraderas. Buffett siempre ha insistido en que solo invertirá en negocios con foso económico, es decir, con ventajas competitivas que resistan el paso del tiempo. Y cuando observa que ese foso se está reduciendo, actúa sin titubeos y prefiere retirarse antes de que el deterioro sea irreversible. Lo mismo sucedió con Charter Communications, de la cual redujo su participación casi a la mitad, vendiendo cerca de 1 millón de acciones y liberando alrededor de $350 millones. En este caso, el razonamiento fue similar, porque la industria de la televisión por cable está siendo devorada por la transición hacia plataformas de streaming. La llamada desconexión del cable se acelera cada trimestre, los márgenes se reducen y además la compañía carga con deudas significativas, lo que aumenta la vulnerabilidad en un entorno de cambios estructurales. También vendió parte de su posición en DaVita, una compañía del sector salud que durante años había sido parte de su cartera, pero que enfrenta riesgos regulatorios cada vez más fuertes, en especial por la presión de los programas de reembolso de Medicare y por su capacidad de fijación de precios que no compite con gigantes más diversificados como United Health. Por eso Buffett vendió alrededor de 1.300.000 acciones, generando unos $200 millones. Incluso hizo recortes menores en posiciones como la de D.R. Horton, una de las constructoras de viviendas más grandes de Estados Unidos, reduciendo apenas unas 27.000 acciones valoradas en unos $5 millones, y en Liberty Fórmula 1, de la cual se deshizo de alrededor del 14% de su posición, equivalente a unos $50 millones, considerando que aunque la Fórmula 1 es un negocio global con atractivo mediático, pertenece a la categoría de entretenimiento, un sector vulnerable a la volatilidad, a la dependencia de las audiencias y a la fragilidad de los ciclos de moda. Lo que se observa en conjunto es una limpieza, una poda estratégica, un acto de protección de capital que no responde al miedo sino a la disciplina. Buffett no vende por nerviosismo, vende porque sabe que el capital debe estar siempre trabajando en el lugar más eficiente, y cuando un dólar invertido no produce tanto como otro que podría colocarse en otra empresa, él hace el cambio con calma pero con firmeza. Si las ventas de Buffett ya encendieron las alarmas, lo que verdaderamente debe captar la atención de todo inversionista son las compras que realizó, porque es allí donde se refleja hacia dónde se está inclinando el futuro de su visión y cuáles son los negocios que, en medio de un panorama global confuso y plagado de incertidumbre, él considera que representan oportunidades de valor a largo plazo. La primera adquisición importante que apareció en su más reciente informe fue United Health Group, uno de los gigantes más poderosos del sector salud en Estados Unidos. Buffett compró más de 5 millones de acciones, una inversión que supera los $1.600 millones. Esta decisión es una señal muy clara de que está apostando por un modelo de negocio esencial, sólido y resiliente, porque United Health no solo es una aseguradora, es un verdadero emporio de servicios de salud con ingresos recurrentes, con una base gigantesca de clientes y con un flujo de caja libre superior a los $25.000 millones. Además, su valoración en relación con las utilidades rondaba apenas 11 veces,
una cifra sorprendentemente baja para un negocio de esa magnitud, lo que lo convierte en una oportunidad difícil de ignorar para alguien que sabe medir la relación entre precio y valor. Al mismo tiempo, Buffett volvió a incrementar su posición en Lennar, una de las constructoras de viviendas más grandes de América. En medio de tasas de interés altas que han encarecido las hipotecas, muchos pensaban que invertir en construcción era un error, pero Buffett ve más allá del ciclo inmediato. Él sabe que existe un déficit habitacional real en Estados Unidos que no se resolverá en 5 ni en 10 años, sino que será un reto estructural durante varias décadas, y por eso añadió más de 5 millones de acciones, lo que representa una apuesta de alrededor de $565 millones. Su razonamiento es que Lennar tiene la tierra, el capital y la escala para seguir construyendo incluso en entornos adversos, y que a medida que la población crezca y la oferta de viviendas siga siendo limitada, las empresas que tengan la capacidad de ejecutar de manera eficiente serán las que se beneficien en el largo plazo. Otro movimiento llamativo fue el aumento en Pool Corporation, el mayor distribuidor del mundo de equipos, partes y suministros para piscinas. Berkshire Hathaway duplicó con creces su participación en esta compañía, adquiriendo casi 2 millones de acciones adicionales y llevando el valor total de la posición a cerca de $1.000 millones. Muchos se preguntan por qué invertir tanto en un negocio aparentemente tan específico, pero es precisamente allí donde se esconde el genio de Buffett. Pool Corporation domina un nicho, tiene un control impresionante sobre la distribución, fija precios con poder y mantiene márgenes altos gracias a su posición única en un mercado fragmentado. Aunque su relación precio-utilidad sea alta, el verdadero atractivo está en su estabilidad y en la recurrencia de sus ingresos, porque los dueños de piscinas necesitan mantenimiento constante y reposición de piezas año tras año, lo que asegura un flujo de efectivo consistente. En esa misma línea de negocios fundamentales pero poco glamorosos, Buffett también incrementó su participación en Nucor, la siderúrgica más eficiente de Estados Unidos. Compró más de 850,000 acciones, una inversión que ronda los $127 millones. El acero es un sector cíclico. Sus ganancias suben y bajan con los precios internacionales y con la demanda de construcción e infraestructura, pero Nucor ha demostrado ser una empresa que opera con costos bajos, que devuelve capital a los accionistas y que ha logrado navegar mejor que sus competidores cada recesión de las últimas décadas. Buffett no busca el pico del ciclo, compra cuando el mercado está frío y las valoraciones son bajas, para luego esperar pacientemente a que la demanda se reactive y los márgenes se expandan. Otro nombre que apareció en la lista de adquisiciones fue Constellation Brands, la compañía detrás de marcas de bebidas alcohólicas tan reconocidas como Corona, Modelo y Svedka. En este caso adquirió cerca de 1.400.000 acciones, una apuesta equivalente a más de $220 millones. La lógica detrás de este movimiento es que el alcohol es un producto que resiste las recesiones, porque la gente consume tanto en los buenos como en los malos tiempos. Y además Constellation tiene una distribución sólida y una base de consumidores leales que garantizan un flujo de efectivo recurrente. En la categoría de empresas pequeñas pero de alta calidad, Buffett también incrementó su participación en HEICO, un proveedor aeroespacial especializado en repuestos y servicios con márgenes muy altos. Añadió más de 130,000 acciones, una inversión valorada en casi $38 millones, reforzando su posición en un negocio de nicho que ha mostrado una capacidad admirable para crecer de forma constante y rentable durante años. Uno de los movimientos más grandes en cuanto a monto fue el aumento en Chevron, con más de 3.400.000 acciones adicionales que suman alrededor de $480 millones. El sector energético vive de la volatilidad, pero Buffett apuesta a empresas disciplinadas que devuelven dividendos y que mantienen una estrategia financiera conservadora, lo que convierte a Chevron en una pieza sólida de flujo de efectivo para la cartera de Berkshire. Pero quizá una de las apuestas más curiosas y simbólicas fue su incursión en Domino's Pizza, con la compra de 13,000 acciones adicionales por un valor cercano a $6 millones. Para muchos,
Esto parecería irrelevante en comparación con los montos anteriores, pero lo importante no es la pizza en sí, sino la red de logística, el sistema tecnológico y la capacidad de expansión internacional que la empresa ha desarrollado. Buffett observa que Domino's no es solamente una pizzería, sino una compañía con un modelo escalable, con un retorno sobre el capital altísimo y con un potencial de crecimiento global que la convierte en un negocio atractivo a largo plazo. También abrió una nueva posición en Allegion. No hay éxito sin sacrificio. No hay poder sin disciplina. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Soy disciplina pura. Fabricante de cerraduras, sistemas de acceso y soluciones de seguridad para edificios, con la compra de 780,000 acciones valoradas en más de 112 millones de dólares. Este es el típico negocio que encanta a Buffett, porque aunque parezca aburrido, responde a una necesidad básica y creciente del mundo moderno: la seguridad. Son productos que siempre se demandan, que generan márgenes estables y que se sostienen incluso en tiempos de crisis. Otro movimiento que sorprendió fue la inversión en Lamar Advertising, con la compra de más de 1.160.000 acciones valoradas en alrededor de 140 millones de dólares. Mientras el mundo se obsesiona con la publicidad digital, Buffett apostó por la publicidad física en vallas y carteles, un sector que sigue produciendo ingresos estables gracias a contratos a largo plazo con marcas que necesitan presencia física en las calles. Esta es una jugada contraria a la corriente, fiel al estilo contracíclico de Buffett, que siempre busca valor donde otros no lo ven. Cuando uno observa todo este conjunto de movimientos, tanto las ventas como las compras, se da cuenta de que no son gestos improvisados ni caprichos de un inversionista aburrido, son la materialización de una filosofía que Buffett ha repetido durante más de 60 años y que se resume en una sola idea: proteger el capital, hacerlo trabajar en negocios simples, sólidos y predecibles, y mantener siempre la calma frente al ruido de los mercados. Al vender posiciones en empresas como Apple, Bank of America, T-Mobile, Charter Communications, Vita y otras más pequeñas, Buffett no está renunciando a la tecnología, a la banca o a las telecomunicaciones, sino que está reafirmando su principio de no concentrar demasiado riesgo en un solo lugar, de no aferrarse a negocios cuyos fosos económicos se erosionan, y de no insistir en sectores que comienzan a perder ventajas competitivas. Cada dólar que liberó fue redirigido hacia negocios que en su visión representan necesidades humanas básicas y permanentes, como la salud, la vivienda, la energía, la seguridad, la alimentación, la infraestructura y la publicidad. Y esa selección no es casual, porque Buffett sabe que en un mundo cambiante donde la tecnología evoluciona con rapidez, las modas nacen y mueren en cuestión de meses, y los titulares de prensa se enfocan en lo efímero. Los negocios verdaderamente duraderos son aquellos que satisfacen necesidades esenciales que no desaparecen ni con recesiones, ni con guerras, ni con cambios políticos. La gente siempre necesitará atención médica, siempre necesitará un lugar donde vivir, siempre necesitará comer, transportarse, resguardar su seguridad y comunicarse. Y esas son las áreas donde Buffett decide sembrar su capital como un agricultor que planta árboles que tardan en crecer, pero que dan frutos constantes durante generaciones. Lo interesante es que mientras muchos inversionistas intentan adivinar qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés o qué rumbo tomará la inflación el próximo trimestre, Buffett no se desgasta en ese juego. Él mismo lo ha dicho una y otra vez: no tiene sentido intentar predecir lo que pasará en los próximos meses, porque el mercado está lleno de variables imposibles de controlar. Lo que sí tiene sentido es encontrar empresas con fundamentos sólidos, comprarlas a un precio razonable y esperar con paciencia a que el tiempo haga su trabajo. Por eso no le interesa ser el más rápido ni el más brillante, le interesa ser el más disciplinado. En su visión, invertir no es un concurso de inteligencia sino una competencia de resistencia emocional, donde la clave está en no dejarse arrastrar por la euforia ni por el pánico. Lo que está haciendo ahora con estas compras y ventas
Es simplemente ajustar el rumbo de su portafolio para mantenerlo alineado con ese principio rector. Vendió Apple no porque haya perdido fe en la compañía, sino porque llegó a representar casi la mitad del portafolio, algo insostenible incluso para una empresa extraordinaria. Redujo Bank of America porque entiende que los márgenes bancarios son frágiles en un entorno de tasas inciertas. Se salió de T-Mobile porque vio que la industria perdió su foso económico. Pero al mismo tiempo, compró United Health porque es un gigante que seguirá generando flujos de caja incluso en recesiones. Compró Lennar porque la necesidad de vivienda en Estados Unidos no se resolverá en una generación. Compró Nucor porque el acero es la columna vertebral de toda economía industrial. Compró Constellation Brands porque la gente no dejará de beber cerveza o licor en los momentos de crisis. Compró Allegion porque la seguridad es una necesidad cada vez más apremiante. Y compró Lamar Advertising porque incluso en la era digital hay empresas que requieren una presencia física en el mundo real. Todas esas jugadas, vistas en conjunto, forman un mapa que revela cómo piensa Buffett y hacia dónde se dirige su estrategia. Menos exposición a sectores volátiles o sobrevalorados, más exposición a sectores esenciales y predecibles. Y aquí viene la lección más valiosa para el inversionista común. No hace falta tener miles de millones de dólares para aplicar esta lógica. Basta con dejar de pensar como un apostador y empezar a pensar como un propietario. La mayoría de la gente compra y vende acciones como si fueran fichas de casino, emocionándose cuando suben y asustándose cuando bajan. Pero Buffett siempre recuerda que detrás de cada acción hay un negocio real, con empleados, con productos, con clientes, con ingresos y con gastos. Cuando él invierte, lo hace con la mentalidad de alguien que estaría dispuesto a ser dueño de esa empresa por décadas, aunque la bolsa se cerrara durante 5 años. Esa mentalidad cambia por completo la manera de invertir, porque deja de importar la volatilidad del corto plazo, y lo que realmente importa es si el negocio es capaz de sobrevivir, adaptarse y prosperar a lo largo del tiempo. Por eso una de sus frases más repetidas es que el precio es lo que pagas, pero el valor es lo que recibes, y esa diferencia entre precio y valor es la esencia de toda su filosofía. Al analizar su portafolio hoy, se observa que no está apostando a la moda ni a la especulación, está construyendo un armazón de empresas que generan flujo de caja positivo, que tienen clientes recurrentes, que satisfacen necesidades permanentes y que poseen ventajas competitivas difíciles de destruir. Eso es lo que cualquier persona debería buscar en su propio camino como inversionista. Compañías comprensibles, con productos que uno mismo usaría, con márgenes estables, con poca deuda y con una gestión confiable. El secreto no está en adivinar qué hará el mercado mañana, sino en preparar un portafolio que uno se sienta cómodo, teniendo, aunque no pueda tocarlo ni moverlo durante una década entera. La mayor enseñanza que dejan los movimientos recientes de Warren Buffett es que la inversión no debe entenderse como un juego de azar, ni como una carrera desesperada por obtener ganancias rápidas, sino como un proceso consciente de construcción de riqueza a lo largo del tiempo, basado en la disciplina, la paciencia y la claridad mental. Muchos inversionistas principiantes creen que necesitan información privilegiada o fórmulas secretas para ganar dinero en la bolsa, pero la realidad es que lo único que necesitan es adoptar la mentalidad correcta, la mentalidad de dueño que Buffett repite una y otra vez. Cuando él compra una acción, no la ve como un papel que sube y baja en cuestión de horas, la ve como una participación en un negocio real que genera productos o servicios que la gente necesita. Y esa visión es la que le permite mantener la calma cuando el mercado tiembla y todos corren despavoridos. Si uno observa su estrategia, entiende que no se trata de tener miles de millones para diversificar, se trata de elegir con cuidado empresas que tengan un foso económico, es decir, una ventaja competitiva que las proteja de la competencia. Eso puede ser una marca poderosa como la de Apple, una red de distribución dominante como la de Pool Corporation, un liderazgo tecnológico como el de Heyco en repuestos aeroespaciales, o un modelo de negocio simple pero impenetrable como el de Allegion, fabricando cerraduras que miles de compañías instalan en sus edificios. La clave está en que esos negocios tengan clientes fieles, ingresos recurrentes
y capacidad de generar flujo de caja incluso en crisis. Cualquier persona que quiera imitar este modelo puede empezar por mirar a su alrededor y preguntarse: ¿qué productos sigo consumiendo año tras año sin importar la situación económica? ¿Qué empresas ofrecen servicios tan esenciales que dejar de usarlos sería casi imposible? ¿Qué marcas dominan tanto su mercado que no tienen rivales reales? Esas son las pistas que conducen a negocios con fosos económicos. Y no hace falta invertir en todos al mismo tiempo. Basta con ir construyendo poco a poco, comprando acciones de empresas sólidas cada mes, cada trimestre, cada vez que se pueda, acumulando con paciencia y dejando que el tiempo y la capitalización compuesta hagan su trabajo silencioso. Buffett ha repetido que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto, y entenderlo cambia por completo la manera de relacionarse con el dinero. $1 invertido hoy en una empresa con flujos de caja crecientes no se multiplica por arte de magia en una semana, pero con el tiempo puede transformarse en 5, en 10 o en $20, siempre y cuando uno tenga la disciplina de no vender por miedo ni por codicia. Lo que diferencia a Buffett de la mayoría de inversionistas no es que tenga más información, sino que tiene más paciencia. Mientras otros venden presionados por titulares negativos, él compra en silencio. Mientras otros se emocionan por la euforia de una burbuja, él vende con calma para proteger su capital. Mientras otros creen que deben adivinar lo que hará la economía el próximo año, él construye una cartera diseñada para resistir cualquier escenario durante décadas. Y lo más fascinante es que ese enfoque no es exclusivo de millonarios. Cualquier trabajador, cualquier emprendedor, cualquier persona que ahorre algo de dinero puede aplicarlo. En lugar de gastar en modas pasajeras, puede destinar una parte a comprar acciones de empresas sólidas. En lugar de endeudarse por lujos innecesarios, puede acumular activos que generen ingresos futuros. En lugar de perseguir ganancias rápidas, puede plantar semillas de prosperidad que se cosecharán en 10 o 20 años. El error más común es creer que invertir es complicado, cuando en realidad es simple pero no fácil, porque requiere vencer la impaciencia y resistir la presión social. Buffett mismo ha dicho que invertir no requiere un coeficiente intelectual altísimo, requiere temperamento, la capacidad de mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. Y eso es algo que cualquier persona puede entrenar. Si entiende que la bolsa no es un casino, sino un mercado de negocios donde se compran participaciones de empresas que siguen trabajando, aunque las acciones bajen. Por eso, cuando uno mira la cartera de Buffett hoy, lo que debería preguntarse no es por qué vendió Apple o por qué compró United Health, sino qué mensaje está enviando con esas decisiones, que el futuro pertenece a los negocios sólidos, que la seguridad está en lo esencial y que la riqueza se construye despacio, no de un día para otro. Esa es la verdadera lección que un joven que apenas empieza, un adulto con pocos ahorros o un jubilado que busca preservar su capital debería grabarse, que la clave no está en buscar el próximo gran golpe de suerte, sino en elegir bien, ser constante y dejar que el tiempo multiplique el esfuerzo. La manera en que Warren Buffett invierte no es solamente una estrategia para acumular riqueza, es también una filosofía de vida que puede aplicarse en múltiples ámbitos más allá de los mercados financieros, porque en el fondo lo que enseña es que los frutos verdaderos requieren tiempo, que los cimientos sólidos son más importantes que las apariencias y que la disciplina es más valiosa que la emoción del momento. Su vida entera es un ejemplo de cómo la paciencia puede vencer a la ansiedad, de cómo la constancia puede superar a la improvisación y de cómo el largo plazo puede derrotar al corto plazo en casi todas las batallas importantes de la existencia. Cuando Buffett dice que solo compra negocios que entendería aunque la bolsa cerrara durante 10 años, lo que está transmitiendo es una lección que va más allá del dinero. La importancia de elegir proyectos, relaciones y caminos que tengan sentido intrínseco, que aporten valor aunque no haya una validación inmediata, que tengan significado incluso en silencio. En la vida personal, esto se traduce en la capacidad de cultivar amistades verdaderas en lugar de coleccionar conocidos superficiales, de construir relaciones sólidas en lugar de dejarse arrastrar por la inmediatez, de trabajar en proyectos que edifican el futuro en lugar de gastar energía en distracciones efímeras.
La filosofía de Buffett enseña que lo esencial casi nunca es lo más ruidoso ni lo más visible, que lo verdaderamente importante suele estar escondido bajo la superficie, y que la paciencia para esperar el momento adecuado es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. De la misma manera que él evita dejarse llevar por el ruido de los mercados y prefiere analizar los fundamentos de cada empresa, cualquier persona puede evitar dejarse llevar por el ruido social y enfocarse en los fundamentos de su vida, su carácter, sus valores, su disciplina y sus hábitos. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.